8 de la mañana con 39 minutos, momento de nuestra agenda económica, Sebastián Aguirre. Y con IPC fresquito. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Fernando, Carola. Sí, tenemos datos de IPC que se publicó recién nada más. A las 8 de la mañana el INE publicó este dato que es una buena noticia, definitivamente. 0,2% fue la variación de noviembre, de acuerdo al dato que entregó el INE. Y esta es una buena noticia porque primero está en línea con lo que estaba esperando el mercado y eso siempre es positivo. Y en segundo lugar, permite bajar también el nivel de inflación acumulado en el último año. Recordemos que veníamos de un octubre bien turbulento también. El IPC en octubre generó harto temor porque llegó a un 1%, que es una cifra, bueno, súper alta para cualquier mes. Pero en el contexto en el que nos encontrábamos, además, planteaba ciertas dudas. ¿Estamos realmente resolviendo el tema de la inflación? ¿Estamos avanzando en esta materia o aquí hay señales de alerta de que podríamos quedarnos estancados por un rato más alto con precios que están por sobre lo habitual? Bueno, quizás esta señal de noviembre nos permite ya poner algo de paño frío sobre este asunto. 0,2% de noviembre que lleva el índice acumulado de precios, de la variación de precios del último año a un 4,2%. Hay una caída entonces respecto a lo que habíamos visto en octubre, que había sido un 4,7% la inflación anualizada en el mes anterior. Así que estamos hablando de una buena tendencia. Hay otra forma de analizarlo. ¿Qué pasó en noviembre del 2023? El año pasado habíamos tenido un 0,7% de IPC. Por lo tanto, también esta cifra es baja si se compara con lo que ocurrió el año anterior. Y una tercera forma también de verlo tiene que ver con lo que ha pasado en particular con el IPC menos aquellos componentes que son más volátiles. Cuando uno saca la inflación o el componente de alimentos y de energía, la inflación entonces llega a un 0,5%, la variación mensual del IPC en noviembre. Y les contábamos que estaba en línea con lo que esperaba el mercado porque según la encuesta que hace el Banco Central, la encuesta de expectativas económicas, y que responden distintos actores del mercado local, bueno, estas 56 respuestas daban una mediana de 0,3%, por lo tanto está, como decíamos, bien alineado con lo que espera el mercado y ese tipo de señales también son bien relevantes. ¿Qué incidió en particular en este resultado, en la variación de 0,2% del IPC? En términos de productos, hubo un alza muy importante en el transporte aéreo internacional que subió 25,3%. En noviembre también los alimentos adquiridos en restaurantes subieron 0,6%. Procedimientos e intervenciones ambulatorias, otro producto que también subió 3,5%. El pan también volvió a subir 1,3%. Digo, volvió porque ha venido con esa tendencia. De hecho, en lo que va del año ha subido más de 5% el precio del pan. Pero por otro lado hubo algunos productos que llevaron a la baja este indicador. La gasolina, por ejemplo, cayó un 2,3% y sabemos que tiene un peso en la canasta bien importante. Y el transporte aéreo nacional cayó un 14% de acuerdo a este indicador. Y esos puntos entonces son bien relevantes para ver qué es lo que está pasando con la variación de precios en nuestro país. Así entonces, en el 11º mes del año, 10 de las 13 canastas o divisiones más bien que conforman la canasta tuvieron una incidencia positiva para este resultado final entonces de 0,2%. De hecho, si uno mira en lo que va del año, en lo que hemos jugado ya desde 2024, este es el tercer dato de inflación más bajo, solo superado por el dato negativo que tuvimos en junio y el dato de 0,1% de septiembre. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra que también en el contexto general de este 2024 está marcando un buen indicador. Ya veremos qué pasa a partir de esto con la reacción de los mercados, veremos cómo se interpreta esto y qué significa también para el Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene como principal objetivo, está establecido constitucionalmente así, el control de precios, precisamente, o el control de la variación de los precios, que no haya alzas y bajas demasiado fuertes, que no haya mucha volatilidad. Bueno, con ese objetivo en mente, si la inflación está más o menos controlada, el Banco Central tiene un poco más de margen también para rebajar las tasas de interés, por ejemplo, en las próximas reuniones. ¿Y por qué eso es relevante? Porque en la medida en que se baja la tasa de interés, el costo del crédito, del acceso a financiamiento, del dinero en definitiva, es menor y por lo mismo también entonces hay más posibilidades de que la actividad económica vaya tomando
cierto vuelo. Así que por ese lado también hay una buena noticia. Ya veremos cómo reaccionan, como les decíamos, el mercado. Esto generalmente tiene implicancias, por ejemplo, en lo que pasa con el precio del dólar, y eso lo veremos en unos minutos más. Bien, vamos a ir a otro tema que está vinculado precisamente a esto y tiene que ver con cómo van evolucionando los salarios de los trabajadores en Chile. El INE también publica el índice de remuneraciones, que es un indicador que permite monitorear cómo van evolucionando los salarios en nuestro país en términos generales y promedio, por supuesto. Y hasta ahora lo que hemos visto es que ya van 18 meses consecutivos en los que el indicador de remuneraciones va al alza. Un año y medio entonces donde los salarios están subiendo. Ahora, hay que analizarlo desde dos formas. Una manera de verlo es el indicador nominal, es decir, cuánto en términos nominales están subiendo los sueldos, en términos bien específicos. Y este indicador lo que muestra es que ha subido un 8,2%. Eso han subido los sueldos a nivel nacional. Ahora, si es que uno le resta la inflación acumulada a ese mes, a octubre, bueno, ahí tenemos el indicador real. Es decir, cuánto está aumentando el poder adquisitivo. En otras ocasiones han subido los sueldos, pero la inflación era tan alta, estaba en 2 dígitos, que finalmente se comía cualquier reajuste de sueldo. Eso hace un buen rato que ya no está pasando, 18 meses consecutivos de salarios reales al alza, y en este caso, en octubre, fue de un 3,3% la subida de los salarios reales. Y hay ahí entonces una buena noticia desde el punto de vista, como decíamos, del poder adquisitivo de los trabajadores. Si es que uno suma además el indicador que está contemplado hoy, bueno, estamos ante una buena situación entonces desde el punto de vista de la capacidad de compra, en definitiva, que tienen las familias chilenas. 8:46, vamos a ir a otro tema para hablar de la discusión de una ley que está avanzando en el Congreso, muy importante para un sector económico súper relevante en nuestro país. Estamos hablando del sector pesquero. Ha habido harta controversia por la tramitación de la nueva ley de pesca que está avanzando y en paralelo también por el avance del proyecto que busca generar cambios en las cuotas a las que pueden acceder tanto la pesca industrial como la pesca artesanal, tema que ahora se está tramitando en el Senado. De hecho, lo conversamos la semana pasada con el ministro de Economía, Nicolás Grau, aquí en Agenda Económica. Bueno, vamos a conversar y a profundizar en este tema en una instancia muy relevante y muy definitoria también para el sector. Estamos con el presidente de Zona Pesca, que representa a los industriales en nuestro país. Felipe Sandoval está con nosotros. Bienvenido, Felipe, gracias por el contacto. Gracias por la invitación, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Felipe, bien interesante profundizar en este tema, como decíamos, porque ha sido una discusión larga, bien controvertida también, para una ley que busca generar un nuevo marco y una nueva regulación para este sector. Zona Pesca representa a 11 asociaciones de pesca industrial, a más de 120 empresas a lo largo del país y tienen una mirada crítica respecto a esta ley. ¿Por qué se oponen a la forma en la que se está planteando esta nueva fraccionamiento, digamos, para el sector, Felipe? Sí, mire, las autoridades de gobierno han dicho que ellos quieren dar certidumbre y esta ley genera más incertidumbre hacia el futuro para el sector pesquero, no solo industrial, sino que también artesanal. Las autoridades han dicho que quieren generar una ley que permita que los que acceden a la pesca pesquen, y esta ley va a dejar peces sin capturar, a pesar de que las cuotas van a estar definidas de un punto de vista sostenible, entonces va a haber menos actividad económica. Las autoridades han dicho que quieren generar equidad, pero la equidad en el sector no solo significa equidad entre empresarios y algunos artesanales. Este es un sector mucho más amplio que los artesanales beneficiados con esto y algunos empresarios. ¿A qué se refiere, Felipe? Quedan trabajadores, quedan comercializadores, quedan proveedores sin tomar en cuenta. Y finalmente, las autoridades han dicho que quieren privilegiar lo científico. Esta ley cuestiona algunos principios científicos y afecta la sostenibilidad de los recursos en algunas áreas importantes del país. Bueno, hay varios puntos ahí para abordar, Felipe, pero usted primero plantea que hay más actores involucrados en todo esto. ¿A qué se refiere? Los trabajadores. Hay miles de trabajadores que van a quedar sin sus puestos laborales, mujeres especialmente, y que tienen contratos formales, privilegiando en algunos casos a menos personas que tienen contratos informales. Del mundo artesanal. Aquí hay muchos afectados
que no se ha dicho aquí, no hay ni un estudio de impacto económico y social de lo que va a significar esta ley, y nosotros pensamos que en varias regiones del país va a tener efectos negativos desde el punto de vista social. Felipe, de todas maneras hay que ir al origen de esta normativa, ¿no? Esta nueva ley de pesca se basa en la crítica que hay respecto al origen de la ley que está vigente, ¿no? El principal argumento del gobierno, de hecho, es que es necesario devolver legitimidad al sector por la forma en la que se tramitó la llamada ley Longueira. Recordemos que estuvo salpicada por casos de corrupción, con condenas a Jaime Orpiz entre medio, una condena también a Corpesca involucrado en el proceso, etcétera. Es ahí donde surge esta iniciativa. De hecho, la posibilidad de declarar la nulidad de la ley fue aprobada sin objeciones en el Congreso. Y esta misma ley de fraccionamiento también ha recibido un respaldo mayoritario, 111 votos a favor, 18 abstenciones, apenas 4 votos en contra. O sea, hay un asunto político de fondo que explica también el trámite de esta normativa. Mire, aquí lo que interesa es que se elabore una buena ley. Y no puede haber muchas opiniones respecto de distintos aspectos de la ley anterior, que tenía muchos aspectos positivos, y tiene muchos aspectos positivos. De hecho, no la están cambiando completa, están cambiando una sola parte de ella. Pero lo importante es que hagan una buena ley. No importa la justificación que tienen, pero si hacen una mala ley, vamos a quedar en una situación peor que la anterior. Entonces, yo lo que digo es, si quieren, discutamos una nueva ley, hagamos los cambios que son necesarios, todo es perfectible en la vida, pero que sea una ley buena, que tenga un impacto económico, social y medioambiental positivo para los recursos pesqueros. Ya, entonces, entendiendo que están abiertos a la posibilidad de que se haga el cambio, que sea una buena ley, ¿qué define esa buena ley? ¿Qué parámetros son los que deberían priorizarse en esto? Porque hay varias cosas en juego en el desarrollo de la ley. Hay un tema de sostenibilidad de los recursos, otro del desarrollo económico, otro de la justicia entre artesanales e industriales. ¿Cuál debería ser el criterio con el cual se le dé forma a esta nueva ley? Bueno, lo mismo que usted ha dicho, lo mismo que yo le dije al comienzo, y lo mismo que han dicho las autoridades, pero lo que pasa es que están implementándolo de mala manera. Esto tiene que ser ambientalmente sustentable y tiene que considerar los principios científicos y no ir contra los principios científicos. Tiene que dar certidumbre a todos los actores al futuro para que puedan invertir y trabajar tranquilo. Tiene que ser más equitativa en lo que pasa hoy día en el sector pesquero y no mirar solo una parte de la pesca. Y tiene que permitir que ojalá accedamos al conjunto de los recursos y no dejar pesca que, sin afectar la sustentabilidad de los recursos pesqueros, se capture completa para generar mejores perspectivas sociales y económicas para el país, en definitiva, porque el sector pesquero aporta al país. Felipe Sandoval, Fernando Paulsen acá, ¿cómo está? A ver, le quería preguntar, basado en la experiencia que usted mismo tuvo desde hace ya bastante tiempo en lo que se llamó en su momento la Mesa del Salmón, recordará usted, y todas las cosas que se plantearon en ese momento respecto de la relación entre la situación ecológica y la pesca del salmón. ¿Eso ya dejó de ser tema o sigue siendo tema? Bueno, el tema del salmón y la pesca están separados, pero puedo opinarle sobre la situación del salmón. Sí. El salmón, tanto como la pesca, son actividades desde el punto de vista de su acción masiva nuevas en comparación, por ejemplo, con la agricultura, que son de cientos de años de actividad. Esto es más nuevo. Y por lo tanto, uno nunca puede decir que estamos completamente asegurados respecto de una perspectiva. Estamos aprendiendo, tenemos que ir cambiando, pero lo que sí le puedo decir es que se ha mejorado muchísimo respecto a lo que son años anteriores. Tanto en el salmón como en la pesca, si usted toma un producto de hace 20 años y lo toma hoy día, la calidad es 100% mejor. O sea, hay un progreso notable. ¿Qué hay que hacer más? Obviamente que hay que hacer más. Hay que estar estudiando siempre para ir mejorando esta actividad, hacerla más productiva y hacerla más sustentable. Pero con la legislación que tenemos hoy día, y a pesar de las críticas que hay a la ley del año 2012 en materia pesquera, esa legislación ha permitido que los recursos pesqueros mejoren. Hoy día la autoridad tiene menos atribuciones y el análisis científico, lo que se debe hacer, está mucho más presente. Y lo que nos llama la atención, que con esta ley del gobierno se están reforzando actividades discrecionales del subsecretario que se habían ido eliminando en el tiempo.
porque eso hay que eliminarlo. ¿Cómo que, la Felipe? pesca ojalá tuviera un tratamiento más científico y no tan discrecional de las autoridades. ¿A qué se refiere con esa discrecionalidad, Felipe? Bueno, todo lo que aumenta en fraccionamientos a los pesqueros artesanales, hay un artículo de la ley que dice que el subsecretario podrá distribuirlos unipersonalmente, a decisión de él, en las distintas regiones del país en que están compuestas los distintos recursos pesqueros. Eso, con lo que salió de la Cámara de Diputados, son 133 millones de dólares anuales. Ese es el valor de los peces, de lo que él podría distribuir en el país. Algo que existe en la legislación actual, pero no se había tocado y se había dejado hace muchos años, tal como estaba establecido, para no generar más conflictos. Porque la idea es disminuir las atribuciones de la autoridad en ese tipo de cosas y aumentar la certidumbre, la permanencia de las medidas y las decisiones de tipo científico. Felipe, ¿cuál es el riesgo que ve usted ahí? Bueno, el riesgo es que se va a armar un conflicto. A mí me tocó vivir eso, y poder poner de acuerdo a los pescadores en cuánto se iba a distribuir por cada región era una labor enorme. Nos demoramos 3 años en hacerlo, porque siempre, obviamente, que si a usted le ofrecen más, quiere más. Pero esto es más a costa del que está al lado, la región del lado. Entonces, lo mejor es tener permanencia y generar mecanismos de intercambio más objetivos, y no que la autoridad esté definiendo lo que pasa, a dónde va cada pez. Eso genera un conflicto social, genera problemas, y lo que uno tiene que hacer es disminuir los conflictos y mejorar la convivencia. ¿Y cómo se mejora la convivencia? Generando situaciones más estables, de tal manera que hagan conversar a los actores y no peleen entre sí o presionen a la autoridad por más cuotas. Felipe, estamos conversando con el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval. Ahora, ¿qué efectos económicos tendría esta ley en los términos que está planteado hoy día, por ejemplo, a nivel industrial? ¿Qué impacto tendría en la industria, en actividad, en empleo? Se lo voy a dar en impacto general, no en la industria. En el norte del país va a quedar entre 1/3 y la mitad de los peces sin capturar. Y eso genera una disminución de la actividad económica muy grande. En el centro del país, con el recurso Jurel, todo lo que se traspasa a los artesanales va harina de pescado. Lo que capturan los industriales va a consumo humano. Y la relación de empleo entre harina de pescado y consumo humano es 1:10. Y en la zona sur austral del país, con lo que salió resuelto en esta ley desde la Cámara de Diputados, va a bajar del orden del 20%, 25% la actividad. Y eso significa, usted lo tiene que traducir no solo en términos económicos, sino también en términos de empleo. Esto tiene un impacto, y sería bueno que el gobierno entregue un informe de impacto económico y social. Porque a veces uno puede decidir, yo estoy dispuesto a asumir algún costo, pero tienen que decir cuál es el costo. O si esto ellos ven que es positivo, que demuestren que tiene efectos positivos. Pero lo que vemos nosotros es que aquí va a haber un impacto social y económico importante. Felipe, ¿cambió de alguna manera la escala de en qué calidad estábamos nosotros como exportadores de pesca en el último tiempo? Me acuerdo, por ejemplo, creo que incluso lo conversamos juntos, la situación de China como comprador de salmones y una serie de otros tipos de pescado. ¿Ha bajado mucho eso? ¿Seguimos teniendo los mismos clientes que teníamos hace 10 años o 15 años? Mire, lo particular de la situación en la pesca, la salmonicultura también ha crecido en exportaciones, pero me voy a referir a la pesca. Es que antiguamente, antes de que se iniciara el proceso de cambio de la ley para generar más derechos y tener una situación más sustentable, se capturaba mucho más peces de lo que se captura hoy día, pero se exportaba y se vendía mucho menos de lo que se vende hoy día. La legislación que se ha ido construyendo en Chile, ¿qué es lo que ha permitido? Mayor valor agregado, mayor cuidado del recurso, mayor sustentabilidad y más empleo. Entonces, hoy día capturamos menos y producimos más y vendemos más y damos más empleo que en el pasado. Chile sigue siendo una potencia pesquera, estamos entre los 10 mayores del mundo en capturas de peces. Somos un país importante y eso tenemos que cuidarlo, y ojalá podamos crecer más y tener más influencia en el mundo, porque estas cosas cada vez se van manejando más internacionalmente, porque los peces no tienen límites de frontera. Entonces el jurel, por ejemplo, es transzonal, como se llama, que va de una frontera a otra, entonces se maneja internacionalmente.
Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, ha estado con nosotros. Gracias, Felipe, por el contacto. Muy Gracias. amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Chao. Segundo, faltan para las 9, vamos a ir a otro tema en la agenda económica. Ya hay más claridad respecto a cuál podría ser el efecto de la implementación de los cambios tributarios que está planeando el gobierno. El detalle lo vamos a conocer en un proyecto de ley que se debería presentar a fines de este mes. Eso es lo que se espera por lo menos en el Congreso. Pero de todas maneras esta semana ha permitido clarificar varios puntos respecto a la propuesta del gobierno. Teníamos más claro qué es lo que esperaban en el sector empresarial, por ejemplo, donde buscan que la tasa de impuesto corporativo caiga un 23%, de 27% actual a 23% en esta propuesta. Sin embargo, el gobierno ha ido acotando de alguna manera el debate. El presidente ratificaba que el gobierno buscaría reducir esa tasa de impuesto empresarial a un 25% y por otro lado, eso requiere buscar mecanismos de compensación, recaudar lo que se dejaría de recaudar por la vía de ese impuesto empresarial. Y ahí es donde aparece esta idea de subir el impuesto a los altos ingresos. Como dijo el presidente Boric, que los más ricos paguen más, decía el mandatario. Y la propuesta, como decíamos, se ha ido afinando en la medida en que se han conocido más antecedentes. El umbral para definir quiénes podrían pagar más estaría en torno a los 6 millones de pesos, decía el ministro Mario Marcel durante esta semana. No queda claro si es que eso también aplicaría para los montos que están por sobre los 4,5 millones de pesos, que había sido el acuerdo alcanzado con la DC en otro contexto de negociación hace algunos meses atrás. Pero lo que sí queda relativamente más despejado es el universo de personas que podrían verse afectados, digamos, por este aumento de impuestos a ese tramo en particular, a los que ganan más de 6 millones de pesos. De acuerdo a antecedentes que son públicos, además en base al Servicio de Impuestos Internos, la nueva fórmula de Hacienda podría afectar a más de 153.500 personas que en Chile tienen ingresos de la renta por sobre los 6 millones de pesos. Estamos hablando algo así como el 1,4% del total de contribuyentes en nuestro país, de acuerdo a estos antecedentes. En 2023, de acuerdo a antecedentes que publica hoy día el diario Pulso, este grupo de personas en particular pagó impuestos por cerca de 4.300 millones de dólares, que equivale a cerca de 1,3% del PIB. Eso permite ya ir ilustrando entonces cuán grande es o no el tamaño de este grupo de personas que pagarían los impuestos extra, si es que se considera la propuesta del Ejecutivo. Ha habido hartas críticas, sobre todo del mundo técnico, respecto a la efectividad de aumentar la carga tributaria en estos ingresos, porque se deberían recaudar entre 800 y 1.000 millones de dólares para compensar la disminución del impuesto empresarial, lo que significa entonces un esfuerzo importante, ¿no?, desde el punto de vista de la recaudación. Y en el Congreso, además, no ha encontrado mucho eco tampoco este proyecto. Vamos a escuchar reacciones de parlamentarios. Ayer profundizamos en esta propuesta del ministro de Hacienda, que se está manejando de manera tentativa. Escuchemos a los diputados Carlos Bianchi y Agustín Romero. No podemos seguir castigando a la clase media con mayores tributos. Por lo tanto, el que hoy día se esté pensando en renta sobre 6 millones de pesos para aplicar un aumento de los impuestos parece mucho más razonable que aplicarlo en rentas de 4 millones y medio, como fue el acuerdo del gobierno en su momento junto con la Democracia Cristiana. Eso sería castigar brutalmente a la clase media de nuestro país. Si por un lado las grandes empresas, la CPC, está pidiendo una rebaja, de alguna forma hay que compensarla. No hay nada más lejano a lo que necesita Chile hoy día que aumentar impuestos. Nosotros necesitamos que este país vuelva a crecer. Chile no crece, Chile no genera empleo y Chile necesita más inversión. Hablar de aumento de impuestos va en contra de todo eso, de todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso nosotros estaremos en contra. Bueno, ahí están las definiciones entonces de los parlamentarios. El ministro Marcel insiste que esta no es una reforma que busque aumentar la recaudación, sino solamente generar cambios y estímulos pro inversión, bajando los impuestos a las empresas, sin que eso afecte los ingresos del fisco, que sea neutral desde el punto de vista de la sostenibilidad
fiscal. Y vendrá un nuevo debate también respecto a si este grupo, los que ganan más de 6 millones de pesos, realmente es considerable como clase media, como planteaba el diputado Carlos Bianchi. Y ahí entramos ya en una discusión más amplia respecto a cómo se distribuyen también los ingresos en nuestro país. 9:04, por último, para cerrar esta revisión de agenda económica, vamos con noticias del mundo minero y en particular de la Estrategia Nacional del Litio que está empujando el gobierno, que ha entrado en una nueva fase porque ayer se dieron detalles respecto a la asignación de nuevos contratos en 6 yacimientos a lo largo del país, de los yacimientos que han sido definidos como prioritarios por parte del gobierno en el marco de esta estrategia y que estarán abiertos entonces a la inversión privada. Estos 6 nuevos yacimientos quedan habilitados entonces. De esta forma comienza todo un procedimiento para poder atraer inversión de aquellas empresas que están interesadas en participar de esta estrategia. Y en la práctica, cuando se hace esta definición, lo que habilita ya es la siguiente etapa. Comienzan las respectivas consultas indígenas que va a llevar adelante el Ministerio de Minería en todos los casos en que así corresponda, de acuerdo a estos 6 yacimientos, y luego ya se abre la posibilidad de generar las bases de licitación para aquellos privados que quieran participar. Este va a ser un procedimiento abierto, público, por lo tanto, acá cualquiera de las 80 empresas que manifestaron su intención inicialmente de participar del desarrollo de estos nuevos yacimientos podrá entonces postular con la oferta más competitiva que será asignada a la exploración y explotación de estos yacimientos que se ubican fundamentalmente en la región de Tarapacá y de Antofagasta. Es una señal bien relevante, ya veremos cómo responde el mundo privado para la asignación de estos contratos, pero por ahora, Fernando Carola, es una señal más de que la Estrategia Nacional del Litio está avanzando y que el próximo año, 2025, debería ser el año de consolidarla ya con la asignación y el ingreso de nuevos actores a este sector de explotación minera. Aleluya. Ojalá, ojalá. Gracias, Sebastián. Que esté muy bien, nos Gracias, vemos. Muy buenos Chao. días. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.